Vamos a tener una lectura corta de la palabra de Dios para iniciar este tema. El tema es titulado El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la bendita palabra de Dios. Amén. Bien, amado, si a usted lo sorprendían pecando, en pecados graves, pues usted podía ser apedreado sin perdón. Entonces Cristo quita esa maldición, muere por nosotros en la cruz, carga su cruz, vas al Gólgota y allí Cristo es crucificado por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, la palabra evangelio, cuando esta palabra choca o queda estampada en nuestra vida, ¿qué tú analizas, hermano? ¿Qué tú has pensado? ¿Qué tú puedes pensar en tu intelecto, en tu discernimiento, en tu raciocinio? ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas esa palabra? ¿Ha logrado impactarte el evangelio? ¿Te has transformado el evangelio? ¿El evangelio te ha cambiado? Recordando, hermano, que hay muchas personas, como dice Gálatas, hay muchos evangelios, pero no podemos predicar otro evangelio, porque también estamos bajo maldición. La palabra anatema, de la lectura que leímos, la palabra anatema, cualquiera que predique, o sea, un ángel del cielo que predicare otro evangelio que no sea el que hemos conocido, dice la Biblia, que sea anatema. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué tanto ha impactado nuestra vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el evangelio? Ya nosotros lo sabemos, hermanos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es naturalmente, lógicamente, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto es el evangelio. Ya nosotros conocemos todos estos detalles de la palabra de Dios. Ahora, cuando el cristiano mira al horizonte y se presenta en su corazón, en su intelecto, en su razonamiento, como ser humano, ¿ya tú creíste, eres bautizado? ¿Qué podemos nosotros analizar y creer respecto al evangelio? El evangelio, hermano, cuando el cristiano mira el evangelio, mira a un Señor Jesucristo. El evangelio es sufrimiento. Puede ser todo lo que tú quieras dentro del ángulo espiritual y razonativo, espiritualmente hablando. Puede ser salvación, puede ser redención, puede ser bendición. Lo podemos ubicar dentro de ese ángulo. Podemos decir que el evangelio es todo eso: poder de Dios,
es la fuerza, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio puede ser muchas cosas, pero hay un fundamento para nosotros creer en el evangelio y vivir el evangelio. No se puede vivir a nuestro modo, a nuestro acomodo. El evangelio no se acomoda a la vida ni a la filosofía de nadie. El evangelio tiene una sola filosofía y es la obediencia y la sumisión completa a lo que dice la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Esa es nuestra filosofía, aunque hay muchas filosofías, creencias que se han manifestado y hay gente que decide no creer en el evangelio. Esa es su filosofía de vida, decide no creer en el evangelio, viven una vida pasiva, van a una iglesia, escuchan un mensaje, pero no creen en eso. No creen en eso. Nosotros tenemos más que una filosofía. Nosotros tenemos una doctrina cristocéntrica en nuestra vida para obediencia y para salvación. Nosotros no podemos vivir el evangelio como cualquiera lo vive. No podemos aceptarlo en nuestra vida como cualquiera lo acepta. El evangelio, cuando choca con nosotros, cuando entendemos, cuando miramos, cuando nuestro intelecto nos dice a nuestro cerebro, nosotros vemos a un Señor Jesucristo lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia, dando la salvación a un mundo perdido pecador. Ahora, el evangelio es dolor. El evangelio es clavo, hermanos. El evangelio es una cruz. Así como usted lo ve. El evangelio es cruz. El evangelio es lágrima. El evangelio es dolor. El evangelio es superación. El evangelio es crucifixión. Romanos 10, 9 y 10 dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. O sea, viene siendo más que una filosofía, viene siendo más que una creencia. El evangelio viene a nuestra vida para cambiarla, para transformarla. Obligatoriamente tenemos que nacer de nuevo. Obligatoriamente tenemos que morir. Tenemos que ser resucitados en Cristo Jesús para poder nosotros decir que somos algo. A veces nos empeñamos en decir, yo soy cristiano. Recuérdate que yo soy cristiano. Usted no tiene que tener esa filosofía, porque el evangelio no es una filosofía. El evangelio más que filosofía es hecho. El evangelio más que una filosofía es obra. El evangelio es movimiento, hay que actuar. Hechos capítulo 11, versículo 26. Allí aquellos discípulos se congregaron todo un año en Antioquía. Y dice la palabra que a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Estaban diciendo los discípulos de Cristo que eran cristianos. Estaban señalando que ellos eran, que yo soy. No, yo no puedo esto porque yo soy. No, yo soy de la religión de papi. Usted no tiene que decir que usted es de la religión de papi. Usted tiene que ser transformado. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que volver a ser niño. Cristo quiere una oveja mansa, pero usted tiene que dejarse transformar del evangelio. Entonces, cuando estos hombres, teniendo una doctrina cristocéntrica, ya ellos no predicaban a Jesús de Nazaret. Ellos predicaban al Cristo de la gloria, al Redentor. Quizá muchos lo conocían a Jesús Nazaret como hijo de José. Y quizá le decían, ¿se refiere al hijo del carpintero? ¿Es posible? Sí, ese mismo. Ese fue a la tumba.
y se fue a la cruz, derramó su sangre, pero al tercer día resucitó. Oh, pero mira, estas personas son maravillosas, porque en el nombre de Jesucristo, el Cristo resucitado, están haciendo grandes maravillas, están haciendo obras. Ellos no solamente estaban predicando, hermanos, ellos estaban haciendo la obra. ¿Qué es la obra? No solamente, hermanos, sentado en nuestra casa diciendo yo creo. Te identifican a ti como cristiano. Cuando vieron esa maravilla de ese nombre poderoso, esta gente son cristianos porque llevan una vida cristocéntrica en su vida. No son normales. Entonces, se puede creer en Cristo. Cuando el evangelio crece en tu vida, entonces hay otros que pueden creer en el evangelio. ¿Cuántos amigos nosotros hemos traído a la iglesia? Por nuestro testimonio, por el testimonio del evangelio. La gente debe creer. Yo no tengo que tener la filosofía de que yo soy. No, yo hago. Yo vivo como él vive. Debo tratar de vivir como él vive, para que no sea una simple filosofía en la vida. Cada quien debe tener y crecer y tener su propia fe, su propio conocimiento, para que, como decíamos en la congregación, no tener una fe parásita. Ah, no, sí. Si papi me molesta, pues ya no voy a la iglesia. Si papi me resondra, pues ya voy bravo a la iglesia. Me pongo el cachete en la mano y así me paso el culto. No canto ni hago nada porque tengo una fe parásita. Su fe no debe depender de papi ni de mami. Usted tiene que aceptar el evangelio para que el evangelio lo transforme. Tiene que ir transformando su vida para bien, para que tú puedas también como papi o mami glorificar a Dios. La salvación es individual. El evangelio se vive en común. Tenemos un evangelio común, tenemos una comunidad cristiana que nos juntamos, pero yo solo debo tener la práctica del evangelio. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primero, salvación, justificación, santificación y redención. Aquí hay 4 puntos importantes que salen del centro, del núcleo del evangelio. Para mi vida, para tu vida, para transformar tu vida. El evangelio tiene esa facultad de cambiar. Ahora no tratemos de vivir nuestro propio evangelio para que no caigamos en maldición. Porque por eso la ley tenía una maldición. El evangelio también tiene una maldición, hermanos. Si nos descuidamos, recuérdense cuando Cristo fue a la higuera, que tenía muchas hojas en su tiempo, y él pensó que tenía fruto cuando solamente era hoja bonita, pero no tenía ni un fruto. Pasó algo extraordinario. Jesucristo le dijo jamás nazca fruto de ti. Al otro día pasaron los discípulos y la higuera se secó desde la raíz hasta las últimas hojas. Y ellos se maravillaron de esto. Entonces, hermanos, si no damos fruto, si el evangelio no hace una transformación en mí, entonces me puede tomar por sorpresa la maldición. Puedo ser desechado por Dios. Podemos ser desechados por Dios. No podemos convertirnos en necios, sino en obediente. Tenemos una sola vida para vivir y debemos vivirla conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, hermano, sabiduría, justificación, justificación, santificación y redención. La número 1 dice sabiduría. La sabiduría es
la luz del evangelio. Esa es la sabiduría, la luz del evangelio. Cuando el Señor te ilumina, cuando el Señor te aclara la mente, entonces tú tienes luz. Tú andas de noche, tú no tropiezas con el pecado. Toda tu vida está clara. Entonces, la sabiduría de Dios es la luz del evangelio, gloria a Dios. La justificación es el perdón de Dios. Esa es la justificación, el perdón de Dios. La santificación la encontramos ¿dónde? En la perseverancia, hermano. La justificación, si perseveramos, entonces podemos recibir la santificación. La número 4, la redención. ¿Cuándo somos redimidos? Cuando comienza la obediencia. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, si vivimos el evangelio como está escrito, el evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio. Hay un dilema entre nuestra carne y el espíritu. Vivimos en un mundo donde su naturaleza es mala, pecadora, y somos contaminados. Los peces de la mar o del mar van y vienen, buscan su comida, se sacian, y el mar es completamente salado, está lleno de sal. Y esos pescados que están ahí nadando en el mar no se contaminan de sal, no se contaminan ni mueren. Sin embargo, están dentro de la sal, dentro del mar profundo, que es totalmente salado, y ellos no logran contaminarse, sino que sobreviven allí. El cristiano debe ser similar, debe navegar en el mundo, debe ir y venir, pero no debe contaminarse, no debe morir en el mundo. Cuando el pez lo pescan, que abre la boca y lo zarandean para allá y para acá, él se ahoga. Nosotros no podemos ser pescados por el maligno. Nosotros debemos ser astutos como serpiente, pero sencillo como paloma. Debemos reconocer el mal, donde está el mal, caminar por encima del mal, pero no podemos contaminarnos con el mal. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. O sea, no te avergüences del evangelio. Cuando tú escuches esa palabra, evangelio, tú tienes que mirar a Cristo crucificado. Llévalo a tu mente. Tú sabes que Jesucristo está en el cielo glorificado. Pero mientras estemos aquí en la vida, nosotros tenemos el evangelio. Nosotros pensamos en la gloria donde está Cristo. Pensamos en esa gloria, pensamos ir allá, pero no estamos allá. Nosotros estamos en el evangelio. Tenemos que vivir el evangelio. Tenemos que vivir la crucifixión. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Tenemos que resucitar con Cristo. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Entonces el evangelio se convierte en un poder. ¿Para qué? Para salvarme, para salvación a todo aquel que cree en el evangelio. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cuando te toque vivir, cuando te toque llorar, no culpe a nadie. Cuando te
Cuando tu papá, tu mamá te deshonran, si usted tiene que llorar, llore, pero sufra por su consecuencia. Su papá no es culpable de lo que usted haya hecho. Su papá tiene que siempre hacer la voluntad de Dios y tiene que cumplir su papel. Dios cumple su papel. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial para poder ser salvos. De lo contrario, no podemos vivir a nuestro acomodo o tomar un estilo de vida o tomar una filosofía. Si me siento ofendido, ya yo no soy nadie. Porque mi fe es parásita. Mi fe depende de si yo estoy bien. Si me sacaron de mi casilla, ya yo no soy nada. ¿No te ha impactado el evangelio? ¿No te ha cambiado tu vida? ¿No te da lástima tú ver al Cristo crucificado? ¿No te da pena cuando le dieron un lanzazo que le traspasaron el órgano del corazón? Ese soldado cuando le hizo así y removió esa lanza para que muriera, ¿no te da lástima? Jesucristo se inmoló para que tú lo mires con misericordia y con amor. Así como Él te miró a ti, con misericordia y con amor, murió por ti, lo hizo por nosotros, para que nosotros tuviésemos un cambio de vida. En conclusión, Lucas 9:23, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al principio dije que hay personas que toman una cruz literal. Dice la Biblia, toma tu propia cruz cada día. Toma tu cruz, dice Cristo, y ven, sígueme. No se puede vivir el evangelio a nuestro acomodo, como yo lo creo en la mente. Ahí está la Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Para ser cristiano hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que ser bautizado para el perdón de los pecados, hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Si no hacemos esto, entonces no podemos decir que somos cristianos. Porque si vivimos un evangelio diferente, entonces nosotros vamos a ser diferentes. Y un día vamos a tener un temperamento y mañana vamos a tener otro. Porque el evangelio no ha hecho nada en nuestra vida. El evangelio, para que lo sepamos, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al griego. Ha llegado a nosotros los gentiles, hermanos, y ha sido una suerte que el evangelio está con nosotros. Démosle gracias a Dios que nosotros estamos viviendo el evangelio para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que el Señor siga cambiando esos tablones torcidos que a veces no queremos cambiar. El evangelio es poder de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.